Estamos en esta tertulia de En Perspectiva de este miércoles 15 de junio de 2022. Estamos con Santiago Soto, con Valentina Perrota, con Agustín Iturralde y con Mariela de Marco. El ministro Javier García fue convocado por el Frente Amplio a la Comisión de Defensa del Senado para que explique por qué la semana pasada se prohibió el ingreso al espacio aéreo uruguayo de un avión venezolano. La senadora Sandra Lasso del MPP explicó el planteo en declaraciones a TV Ciudad. Nos hemos enterado de todo este desarrollo a través de los medios de prensa, tanto de la Argentina como nuestros, alguna información que viene por Infobae, en fin. Nos parece que no es la forma frente a un tema serio. Recordemos, la aeronave de la empresa venezolana Emtrasur se encontraba en Buenos Aires, donde había llegado con un cargamento de autopartes. Antes de levantar vuelo, tuvo problemas para reponer combustible. Las empresas petroleras instaladas en el aeropuerto de Ezeiza no accedieron a la solicitud. Por eso, la aeronave gestionó la compra de combustible en el aeropuerto de Carrasco y partió rumbo a Montevideo. Uruguay primero aprobó su ingreso, pero mientras el avión volaba sobre el Río de la Plata, se le informó que no podía entrar. Una vez aterrizó nuevamente la aeronave en Ezeiza, el avión fue, entonces sí, retenido por las autoridades y se reveló que el aparato es de origen iraní y que parte de su tripulación también tiene esa nacionalidad. Por ese motivo, se desató una investigación que continúa en el país vecino, en la que se han lanzado sospechas de que la operación tuviera vínculos con el terrorismo y con la Guardia Revolucionaria de Irán. Según informó La Nación, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, llamó de urgencia a Javier García para advertirle que, según información recibida de agencias internacionales, aquel avión que volaba hacia nuestro país era sospechoso y el jerarca de defensa rápidamente tomó la decisión de impedirle entrar al espacio aéreo uruguayo. Vamos con... Creo que Mariela, vos lo sugerías este tema, ¿no? Porque es un tema que primero les pregunto si los tiene así como... ¿Siguiendo el minuto a minuto? No, ya no, ¿o sí? No. Siguiendo al minuto a minuto no, pero sí me pareció un tema llamativo, extremadamente llamativo. Digo porque a los vecinos del Río de la Plata sí los tiene así como muy siguiendo lo que ha pasado con el avión. Lo que pasa es que a ellos les pega de otra manera, porque digo, a esta altura creo que nadie duda que el atentado a la AMIA, donde murieron más de 80 personas, tuvo origen iraní. Eso creo que está más que demostrado. También está demostrado el intento sobre todo el gobierno de Cristina Kirchner, de garantizar impunidad a ciertos personajes iraníes identificados como participantes de ese atentado. Entonces digo, en Argentina hay una sensibilidad con este tema. De hecho, una asociación de organizaciones judías se constituyó en querellante en la causa judicial que hay respecto a la situación de este avión y sobre todo de su tripulación. Es decir, el avión en sí es sospechoso porque hasta hace bien poco era iraní, ahora es venezolano. Un año hace que se dio la compra por parte de eso esta dicen empresa. Algunas fuentes. Sí, claro. ahí. Sí, está bien la puntualización que estás haciendo. Por ejemplo, decía que hasta hace muy poco era iraní, o sea que daba a entender menos de un año. Sí, ayer nuestro corresponsal argentino, Fernando Gutiérrez, decía eso, que por ejemplo la matrícula todavía no había sido cambiada, por ejemplo. La bandera sí, pero la matrícula no. Exacto. Pero lo más sospechoso del avión es la tripulación, porque es una tripulación excesiva para un avión de carga, y sobre todo nadie entiende muy bien por qué 5 de los tripulantes, creo que sí, son 5, son iraníes. Y entre esos iraníes hay algunos que parecen ser los mismos que habrían participado en la guerra de Siria como parte del grupo Fuerza Quds, que es un grupo vinculado a la inteligencia militar iraní, y que a la vez para Estados Unidos es una organización terrorista. Entonces digo, en esos términos, en lugares donde ha habido atentados atribuibles a Irán, donde es un poco inexplicable qué hacen estas personas. El avión además tuvo
unos viajes bastante raros antes de terminar en Ezeiza, me parecía que es un tema que por lo menos le tenemos que prestar atención. No en la línea que plantea la senadora Nane, yo qué sé, a mí no me parece mal que citen al ministro al Parlamento, pero tampoco me parece mal que el Parlamento no esté enterado paso a paso de todos los aviones que no se autoriza el ingreso al territorio nacional, porque son cosas que son netamente de la administración, no del Parlamento, ¿no? Pero bueno, me parece bien que lo citen. Pero digo, a mí el tema me parece bastante preocupante, porque uno siente el terrorismo bastante lejos y estas organizaciones bastante lejos. Lo otro que me olvidé de decir es que esta fuerza Quds también aparece como entrenadora de Hezbollah, Hamas y alguna otra fuerza digamos, vinculada al terrorismo fundamentalista islámico. Y bueno, simplemente me parece un tema interesante. ¿Quién quiere seguir? No, a ver, yo comparto bastante lo que dice, lo que plantea Mariela. Creo que es muy difícil en estos temas entender del fondo, ¿no? Y creo que estamos todos en un manto de oscuridad tratando de ver. Y me parece muy correcto los términos que lo plantea Mariela. No hay nada concreto que podamos decir Mirá, por ejemplo, este enfoque que tiene página 12, que sumando lo que dice Mariela, que hay que tener en cuenta, página 12 pone el acento por acá. Dice, el avión de Emtrasur no fue contratado por una organización terrorista, sino por una gigantesca autopartista, Faurecia, proveedora de Volkswagen. Se contrataron 3 vuelos urgentes porque la fábrica alemana en Argentina se quedaba sin asientos para completar los modelos que tienen fabricación, de manera que los vuelos salieron de la ciudad mexicana de Querétaro. Como es obvio, el itinerario estaba aprobado y la tripulación llegó a Buenos Aires habiéndole pagado a la empresa británico-holandesa Shell el combustible para el regreso. Bueno, que ahí es donde se lo niegan, ¿no? O sea, ahí está, cuando el lunes 6 de junio se dispuso todo para cargar el avión, un abogado de Shell advirtió que la empresa podría tener problemas con Estados Unidos y se negó a proveer el combustible. El piloto intentó entonces conseguir el J1, lo que usan los aviones, y ahí fue YPF y Acción que tampoco le proveyeron el combustible. Al día siguiente el Jumbo pagó una carga a concretarse en Montevideo. Y ahí fue donde se dispuso el vuelo y, bueno, tuvo que volver para atrás. A ver, creo que... Digo, para mostrar que es información obviamente es muy complicada. Hay información muy complicada, y más en Argentina, donde los medios tienen una cosa que creo que en Uruguay por ahora vamos evitando. No todos, cada vez aparecen más cosas en contrario, pero en general evitamos como tener medios que claramente juegan un rol partidario, como es el caso de Página 12. Creo que es muy oscuro, creo que hay cosas que llaman la atención, como decía Mariela, que es claro, vínculos que parecen como bastante indeseables, cantidad de tripulantes que no cierran con los relatos. No podemos decir mucho más que eso. Del lado de Uruguay lo que me parece es que saludable la medida que se tomó. O sea, Uruguay no tiene ningún incentivo para entrar en ningún problema de este tipo, y un avión que está bajo esta sospecha, que las compañías de combustible en Argentina le negaron el combustible porque tienen, en el mejor de los casos, miedo que les pase algo, se lo hacen. En el peor, realmente se negaron a un vuelo oscuro con implicancias con el terrorismo. Bueno, en Argentina se tomó esa medida. Uruguay creo que actuó correctamente, rápidamente, evitando cualquier problema y alejando el problema de nuestra esfera, que creo que es lo que teníamos que hacer. ¿Valentina? Sí, yo creo que es muy difícil opinar para alguien que no es experta, en este caso, en temas de comercio internacional, de relaciones internacionales, del derecho internacional. Es muy difícil por esto mismo que traía Agustín. O sea, si uno lee Página 12, esto parece ser un show mediático, no hay ningún delito, no hay ninguna alerta, digamos, se habla de agencias internacionales, pero no se identifica quiénes son ni tuvieron un vínculo directo, un trato directo con el gobierno argentino. Hay respuestas para todas estas cuestiones que parecen llamativas. Hay respuestas de que es habitual que en estos viajes haya una tripulación más grande porque se relevan los puestos, etcétera.
Entonces, si uno lee Página 12, la situación es una. Si uno lee América, que claramente, o Mira América, es un canal oficialista, claramente partidario y de la oposición, la situación es que prácticamente el gobierno argentino dejó entrar a terroristas claramente identificados como tales sin ningún control. Entonces es muy difícil opinar, incluso si Uruguay actuó bien, actuó mal. A mí me parece muy difícil, porque yo no sé si ser iraní, que es un delito, digamos, y es peligroso por sí mismo, y entonces, porque hay agencias que en realidad se comunicaron con él, con los exfuncionarios macristas, o agencias que se comunicaron con el Ministerio del Interior, pero que no se sabe muy bien quiénes son. No sé. Con el gobierno paraguayo también, ¿no? De ahí también provino otra de las fuentes de información, porque el avión, recordemos, estuvo buen tiempo en Paraguay. Después que se fue de Paraguay, dicen las autoridades paraguayas, ahí notificaron a los países de la región donde podía llegar el avión. Intentó entrar a Paraguay de vuelta y Paraguay también le rechazó el ingreso. Pero después de eso, el avión viaja de México a Argentina con aprobación de los dos países, tiene la autorización de Uruguay para viajar de Seiza a Montevideo, y en el medio del vuelo se produce una contradecisión. Entonces, es muy difícil, digamos, porque ¿quién es el informante? ¿Es en el medio del vuelo? A mí me cuesta muchísimo opinar, y realmente es difícil, y creo que es un hecho político. Las dos oposiciones de los dos países con signos ideológicos distintos están pidiendo explicaciones, unos porque los dejaron entrar, otros porque no los dejaron entrar. Entonces, nada, me parece muy complicado opinar. Pero por lo menos sirve esto que están señalando para los recaudos que tenemos que tener, ¿no? Cuando nos enchufamos tanto con un tema y le opinamos así. Sí, más temas tan alejados. Tan alejados, ¿no? tan complejos, ¿no? Sí. Tan complejos que no tenemos claro la dinámica de esas conversaciones, donde se planteaba la información reservada, lo que dice Valentina incluso de los tiempos, ¿no? No sé, capaz que es común que estas situaciones se precipiten así, ¿no? Que vayan en vuelo y que le digan, no, mirá que acabo de chequear tal cosa. No lo sé. Trancalo, digamos. No, sí, que como aparecía en algún relato. Sí, yo creo lo mismo. O sea, es muy difícil opinar sobre este tema. Creo que es interesante como poder dialogarlo para nada, como por lo menos para ver las diferentes versiones, y es algo que sin lugar a duda va a estar en el minuto a minuto de la política argentina, que tiene todos los elementos para un buen show, ¿no? Servicios iraníes, espías que llaman a funcionarios de gobierno, países que aceptan y que no, o sea, tiene todos los elementos, todos los ingredientes que tienen para un suceso mediático importante. Yo, quizá para darle otro enfoque a este tema, también muchas de estas cosas son producto del entramado de sanciones sobre personas y bienes y empresas que están instalados a nivel mundial de forma permanente por parte de Estados Unidos y de algunos países. Con Rusia, frente a la agresión de la guerra, se tomaron un conjunto de medidas en principio transitorias, pero que después empiezan a quedar permanentes. Lo mismo sucedió con Irán en su momento, con Cuba, con Venezuela, y dentro de esas ensaladas digamos, que le bloquea hasta el cargar combustible en un aeropuerto, lleve terroristas o asientos de Mercedes-Benz, empiezan a sucederse en ese borde, digamos, de la actuación de los agentes económicos, este tipo de situaciones que son muy, muy complicadas de ver y que por eso no las entendemos bien. No estamos acostumbrados los uruguayos a lidiar con este tipo de sanciones por la posición en la que estamos en el mundo y por quiénes son nuestros vecinos. Habrá, como las películas, ¿no? To be continued. En algún momento continuará, digamos, esta historia, y quizá nos enteremos un poco más si como Página 12 dice, era un vuelo regular con unos asientos, que quizá lo consiguió un empresario argentino, Barrani, como dicen ellos, ¿no? Que lo consiguió medio negro, barato, como se podía conseguir de alguna manera, y terminó con esta tripulación y este avión, o si había una operación del servicio secreto iraní, o no nos enteraremos de nada, andás a ver.